Amada Iglesia, continuemos con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Estamos en el capítulo 18. Hace 8 días vimos la primera parte de este capítulo, los primeros 15 versículos, y estuvimos viendo cómo Dios se apareció de una manera muy especial a Abraham, pero particularmente Dios quería tratar con Sara. Y dijimos que esta aparición de Dios fue muy especial porque se le aparecieron dos ángeles y Dios mismo en forma total y completa humana, a tal punto que hasta tuvieron una cena y comieron. Hoy vamos a continuar con esa historia, es la segunda parte de esa historia, aunque todavía no es el final de esta historia. Esto continúa en el capítulo 19, pero vamos a concluir el capítulo 18, así que vamos a ir desde los versículos 16 hasta el 33. Vamos a leer y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham, sin duda, llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham: He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo: ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó: Si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar: Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: No la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición: Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó: No la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó: No la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo: Dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó: Entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó: Entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y obviamente creo que Sodoma y Gomorra son ciudades famosas, y perdón lo que voy a decir, y aunque esto con la ayuda de Dios lo veremos con muchísimo más detalle en la enseñanza dentro de 8 días si Dios nos presta vida, pero pues creo que Sodoma y Gomorra son famosas curiosamente por las razones equivocadas. Nuevamente de esto hablaremos dentro de 8 días si Dios nos lo permite. Pero curiosamente, para mí, podría decir, yo lo podría asegurar, es obviamente un pensamiento muy personal, pero yo diría que por lo que deberían ser famosas Sodoma y Gomorra deberían ser por el pasaje que acabamos de leer. Y este sí parece que no es tan famoso, o al menos no tan conocido. Sin embargo, creo que este debería ser el pasaje más famoso, más conocido acerca de estas ciudades tan famosas por haber sido destruidas por Dios mismo.
y que hasta el día de hoy lo único que hay es ruinas. Sin embargo, creo que el punto ni siquiera son Sodoma y Gomorra. El punto aquí es una palabra muy interesante que es la que he querido usar para darle el título a esta enseñanza y que está dentro del pasaje, y esa palabra es justicia. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza justicia en el principio, y una vez más estamos ante una historia en la cual no quiero dividir en secciones, sino que quiero que la veamos completa y tengamos este punto en mente. Una vez más, Sodoma y Gomorra, y eso que ni siquiera fueron solo Sodoma y Gomorra, realmente fueron 5 ciudades las que fueron destruidas: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela o Zoar, dependiendo de la traducción, las que fueron destruidas en ese episodio. Pero lo que les decía, mis hermanos, ¿pero qué sucedió con Sodoma y Gomorra antes de ser destruidas? De hecho, aquí yo quiero que en esta introducción recordemos un poco del contexto, que también nos va a ayudar a entender por qué se da este diálogo que tenemos allí, este pasaje tan interesante. Recordemos que Sodoma y Gomorra ya anteriormente habían sido presa del enemigo e iban a ser destruidas. Recuerdan que ya Sodoma y Gomorra habían sido capturadas por el rey Kedorlaomer y otros 4 reyes más, perdón, otros 3 reyes más. Mis hermanos, recuerdan que ya Dios había usado a Abraham para libertar a estas personas años atrás. Así que podemos entender por qué esa conexión tan importante y por qué está este pasaje, porque Dios venía a hablar con Abraham sobre Sodoma y Gomorra, porque Dios mismo había usado a Abraham para en un momento en la historia atrás haberlos salvado, haberlos libertado. Mis hermanos, Sodoma y Gomorra fue destruida, sí, o fueron destruidas, pero también Sodoma y Gomorra ya habían sido salvadas por Dios mismo. Esa es la realidad. Y Dios había usado a Abraham para rescatar a estas personas en su momento. Sin embargo, ahora Dios las va a destruir. Por eso es que se da esta conversación. Y obviamente hoy no me voy a centrar tanto, aunque voy a mencionar algo de esto, pero no me voy a centrar tanto en la teofanía, en el antropomorfismo, es decir, en esa figura humana de Dios, porque de eso se trató la enseñanza hace 8 días principalmente. Tanto que, pues, ¿cómo empieza precisamente el pasaje? Vayamos ya directamente allí. En el versículo 16 dice: después de haber comido. Recordemos, los ángeles y Dios mismo, quienes en este momento aparecieron en forma humana, estaban comiendo. Esa fue la enseñanza de hace 8 días. Y después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. En otras palabras, lo que nos está diciendo es: tienen un propósito con Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Sin embargo, aquí viene lo que les decía, esa parte antropomórfica que no podemos equivocarnos. Esto que se dice aquí se dice en términos humanos porque Dios está tomando una forma humana, pero como vamos a ver, es más que un ser humano, pero a la vez también está utilizando, digamos, esa forma, lo que hemos visto, ese era el propósito de las teofanías en el Antiguo Testamento, esas apariciones o preencarnaciones de Dios mismo en el Antiguo Testamento, acercarse al hombre, y Dios trata con el hombre en los términos del hombre. Dios en ocasiones lo hizo, digamos, lo que apareció de maneras impresionantes, maravillosas, como cuando en el capítulo 3 de Éxodo aparece en medio de una zarza ardiente, o como cuando en medio del caminar de Israel por el desierto él aparecía en una columna de nube o de fuego. Pero lo cierto es que la mayoría de teofanías son esas manifestaciones de Dios donde Él se baja, digámoslo así, donde Él se hace uno con el hombre para que el hombre pueda comprender lo que Dios le quiere comunicar. Así que aquí es donde hay muchas personas que se equivocan porque vemos a Dios tan humano. Sin embargo, una vez más, esto es para que el hombre pueda comprender lo que Dios le quiere comunicar. Tanto que aquí vemos un soliloquio, es decir, es como si Dios mismo estuviera hablando consigo mismo. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor, se dice una pregunta a sí mismo. Entonces, nuevamente, no es como que realmente Dios sea como un ser humano, sino que en este pasaje él está actuando como tal. Versículo 18. Pues Abraham, sin duda, llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Es como si Dios estuviera diciendo a sí mismo: yo tengo un propósito muy grande con este hombre, así que si voy a destruir una ciudad, de hecho, como les decía, es que no solo una ciudad, realmente eran 5. Se centra un poco más en Sodoma porque hacia allí es donde se van a dirigir los ángeles para rescatar a Lot, sobrino de Abraham, y a sus 2 hijas. Pero ¿qué dice aquí? Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, recordando la promesa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Dice el versículo 19, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo, muy importante eso. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Pero una vez más, ¿por qué
Dios está teniendo esta conversación consigo mismo, este soliloquio? Porque nuevamente, recordemos que Dios ya había prometido que por medio de Abraham todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y ciertamente Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela ya habían sido bendecidas por medio de Abraham, ya habían sido rescatadas, habían sido libertadas de la destrucción. Pero ahora Dios las iba a destruir. Por eso Dios se acerca, es como si dijera, si el propósito es que por medio de este hombre y su familia, todas las familias de la tierra lleguen a ser bendecidas, pues digamos que hay un conflicto. Hay 5 ciudades que no van a lograr esa bendición. Hay 5 ciudades que van a ser borradas del mapa. ¿Qué dice el versículo 20? Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Pero, ¿qué es lo que Dios le dice a Abraham? Es como si en un sentido, y nuevamente, no porque Dios tenga que hacerlo, pero es que Dios no es ajeno a este a este mundo, a los seres humanos. Dios no se complace en el dolor y el sufrimiento de este mundo. Y aun cuando vienen juicios de Dios a esta tierra sobre los seres humanos, no es tampoco que Dios esté feliz por esto. Así que Dios no tiene que hacer esto, pero dado que, como en algún lugar la palabra de Dios lo dice, y esto es prueba de ello, de que Abraham era amigo de Dios, lo que Dios está haciendo es hablándole de una manera tan honesta y sincera a Abraham, casi como dándole explicaciones, no porque Dios lo necesite, de hecho, pero Dios lo hace, porque Dios es justo, precisamente ese es el título de la enseñanza, justicia. Dios es justo, Dios no es, perdón lo que voy a decir, pero hay personas que así ven a Dios. Es más, hay personas que dudan de la existencia de Dios por lo mismo, porque creen que Dios es injusto, porque creen que Dios es malo. ¿Cómo puede un Dios bueno y todopoderoso permitir la maldad en este mundo? Ciertamente la permite, pero mis hermanos, Dios no es malo, los malos somos nosotros. Tanto que Dios le da la explicación de por qué Él va a hacer esto con estas ciudades. Tanto que Dios dice, y nuevamente aquí se utiliza un antropomorfismo, por supuesto que Dios escucha, por supuesto, pero dice, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra. Y si lo leyéramos en el idioma original, aquí dice, porque su pecado es muy grave, pero el idioma original utiliza muchas palabras, alrededor de unas 5 palabras que aumentan o digamos que enfatizan la magnitud de la maldad que se vivía en Sodoma y Gomorra. Y como lo decía al principio, y perdón por decirlo de esta manera, pero no es por manipularlos, no es para obligarlos a dentro de 8 días venir, pero miren mis hermanos, yo quiero decir algo una vez más. Si uno pregunta por qué es famoso Sodoma y Gomorra, por qué son famosas esas ciudades o por qué son conocidas, la mayoría dirá que por la homosexualidad y todo eso, mis hermanos. Perdón lo que voy a decir, pero esa es la punta del iceberg. Ese realmente ni siquiera es el pecado de Sodoma y Gomorra. Esto va mucho más allá y obviamente esto lo vamos a ver con más detalle dentro de 8 días, pero este versículo nos deja claro lo que estaba realmente sucediendo. Literalmente lo que la Biblia dice aquí en este versículo es que, y algunos se preguntan eso, ¿a qué se está refiriendo? Directamente el pecado clamaba o las personas que habían sido abusadas por la maldad de esas personas era lo que clamaba delante de Dios. Esa respuesta no la tenemos con certeza, pero el punto es que Dios mismo lo que está diciendo es, yo sé o yo he escuchado de la maldad de estas ciudades. Dios viene a destruir estas ciudades porque en estas ciudades lo único que existía era pecado, era maldad, era perversión, que deberían de ser las mejores traducciones para las palabras que se utilizan aquí. Nuevamente, en el idioma original se utilizan unas palabras tan fuertes, tan horrendas, que literalmente es como si fuera algo insoportable, es algo como que, de verdad, como lo peor del ser humano, pero en su máxima expresión. Nuevamente, tanto que en el idioma original se utilizan repeticiones de las palabras para simbolizar o para hablar de hipérboles o de exageraciones, pero no porque en sí mismas sean unas exageraciones, sino porque no había otra manera de describir la maldad. Lo que Dios está diciendo es, mira, Abraham, lo que hoy estoy a punto de hacer es porque Sodoma y Gomorra, y obviamente también lo que les decía, las demás ciudades, lo que pasa es que en este caso Sodoma y Gomorra se toman como las ciudades principales, es porque estas ciudades son terriblemente perversas. Tanto que el idioma original habla de como que su maldad ha llegado a su colmo. Y nuevamente, habían sido anteriormente salvados por Dios, hablando en los términos humanos, habían sido rescatados. Eran personas que hasta en un momento habían sido llevadas esclavas. Dios las había rescatado. ¿Qué habían hecho con lo que Dios había traído a sus vidas? Ahí es donde nuevamente recordamos uno de los principios de la Biblia, que lo que el hombre necesita, su mayor necesidad, no es bienestar físico.
Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela habían sido, digámoslo así, partícipes de las bondades, de las misericordias de Dios. Eran ciudades que en su momento pudieron haber sido destruidas por sus enemigos, sin embargo Dios las había rescatado. Pero ¿qué hicieron con ese regalo? ¿Qué hace el ser humano con las cosas que Dios le da? ¿Qué hace el ser humano con tanta bondad, con tanto bien que le regala? Y ciertamente yo no puedo tampoco aquí generalizar. Por la gracia de Dios hay personas que utilizan bien lo que Dios les da. Hay personas que hacen el bien a su prójimo, pero nosotros tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo donde la mayoría de las personas simplemente lo único que hacen con el poder, la autoridad, con la gracia, la misericordia que Dios cada día le da es abusar de los demás, es oprimir a los demás, es tratar mal a los demás. Y de eso va a ir totalmente el capítulo 19 sobre la maldad de estas personas. Pero mis hermanos, tratemos de imaginar entonces esto o preguntémonos nuevamente, ¿cuál es entonces la necesidad más grande del ser humano? Estas personas lo tenían todo humanamente hablando. Más adelante vamos a ver un poco de esto, mis hermanos. Pero, ¿cuál es el problema? Que sin Dios en el corazón no hay nada. Al final, toda la bondad de parte de Dios para estas personas se tradujo en opresión para sus semejantes. Todo lo bueno que Dios les había dado se tradujo sencillamente en oprimir a su prójimo. Y esto es lo que estaba pasando con Sodoma y Gomorra. Tanto que llega el versículo 21, que es quizá uno de los más controversiales, porque dice, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Y aquí muchas personas dicen, ¿cómo así? O sea, que Dios no sabía. En un instante vamos a ver que sí, sino que nuevamente esto es un antropomorfismo. Lo que Dios está diciendo es, y nuevamente es para que lo entendamos, es que Él no es ajeno a la maldad de este mundo. Él no es ajeno al dolor de este mundo. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién era malo? ¿Dios o las personas que hacían la maldad? ¿Quiénes eran los malos aquí? ¿Dios o Sodoma y Gomorra? Y todas las demás ciudades de alrededor. Sodoma, Gomorra y las demás ciudades. Sin embargo, Dios había sido paciente con esas ciudades. Dios había sido paciente con esas personas. Pero a la vez lo que esto realmente significa es que también, y esto es muy importante, de hecho hay algunos rabinos judíos que enfatizan mucho este pasaje para esto. Dios aquí está actuando como una persona justa, como un ser total y completamente justo. Aunque ciertamente Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, aunque Él es omnipresente y omnisciente, pero notemos lo que Él está haciendo, hasta aún tomando una forma humana y hasta permitiendo que ángeles tomen forma humana para que no quede excusa de que Dios mismo bajó hasta esta tierra, mis hermanos, y qué hicieron los hombres con la manifestación de Dios. Me voy a adelantar solo un poco, pero es que la historia es supremamente conocida. ¿Qué quisieron hacer los de Sodoma y Gomorra con los ángeles? Pero más fuerte, y es adelantarme demasiado, muchísimo más en la historia. Y la siguiente vez que Dios se hizo hombre, pero que lo hizo total y completamente desde el nacimiento, a través de una virgen, ¿qué hicimos los seres humanos con la más grande manifestación de Dios? ¿No abusamos de Él? ¿No lo pusimos en una cruz? Eso somos nosotros. Es para, como dice en algún lugar la palabra de Dios, para que no quede excusa de que cuando Dios juzga, Dios no es injusto. Ese es el punto realmente de ese pasaje. Lo que Dios está diciendo es, yo mismo quiero demostrar que estas personas son malvadas y perversas. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a enviar a dos de sus ángeles en forma humana para que tú y yo entendamos, para que el mundo entero entienda lo que es el ser humano cuando está cegado por su pecado, por su maldad, cuando no reconoce a Dios. Cuando el ser humano está cegado por su pecado y su maldad, literal, y nuevamente es que ese es el centro de la Biblia, podemos tener a Dios enfrente y lo matamos, que fue lo que hicimos hace alrededor de unos 2000 años atrás en la historia. Esa es la realidad, esa es la perversión del ser humano. Ese es el punto al que es capaz de llegar el ser humano. Sin embargo, Dios, miren mis hermanos, Dios pudo habernos destruido a todos. Bueno, de hecho, la historia de la Biblia es eso. En algún momento Él destruyó a toda la humanidad en el diluvio. Sin embargo, preservó a 8 personas, pero de esas 8 personas no solamente se volvió a poblar la tierra, se volvió a llenar de maldad. Dios nos podría exterminar a todos y dejar solo una parejita de seres humanos, y de esa parejita vuelve y se llena este mundo no solo de personas, sino de maldad. El único bueno que ha pisado esta tierra, santo, justo, perfecto, ha sido el Hijo de Dios. Sin embargo, lo matamos. Y eso es lo que Dios está diciendo. Yo mismo quiero demostrar la maldad de estas personas. Yo mismo quiero hacer ver la maldad de estas personas. Esa sería quizá la mejor traducción de este pasaje, más que de pronto Dios no supiera algo, porque como lo vamos a ver en un instante, ni siquiera Dios se va a mover de allí y ya Dios sabe cómo son estas personas. Versículo 22. Los otros hombres
se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Y allí viene una de las conversaciones más interesantes de la Biblia, versículo 23. Abraham se le acercó y dijo, obviamente este pasaje está resumido. Para este punto es claro que Dios ya le había expresado todos sus planes a Abraham. Y entonces Abraham, literalmente, y es muy interesante, amo este pasaje de verdad. Por eso les decía, podemos ver la importancia de este pasaje. Podemos ver que Dios le acaba de expresar sus planes a Abraham. Sin embargo, ¿qué hace Abraham? Abraham no tiene temor de hablar con Dios. Abraham no tiene temor de expresarle sus inquietudes a Dios. Destruirás tanto al justo como al malvado. En otras palabras, ¿vas a actuar injustamente? Y lo que les decía a mis hermanos nuevamente, preguntar no está mal. Dios no tiene temor de que le preguntemos. Dios no se enoja si en algún momento, porque nosotros no entendamos las cosas, le podemos preguntar, ¿será que Dios es injusto? Y no estoy diciendo que Dios sea injusto, espero que esto se pueda aclarar, sino que a lo que me refiero es yo mismo he tenido ese tipo de cuestionamientos. ¿Realmente el Dios que muestra la Biblia es el Dios verdadero? ¿Y de verdad es un Dios justo? Si es un Dios bueno, Abraham no tuvo temor de preguntar esto, porque claro, frente a la declaración de Dios de que iba a destruir estas ciudades, pues lo primero que pregunta Abraham es, espera, Dios, ¿y no crees que hay personas justas allá? ¿Vas a destruir tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Y notemos, este es el pensamiento del ser humano. Cuando el ser humano se pregunta si Dios es justo, si Dios es bueno, nuevamente en sí misma la pregunta no está mal. Lo que está mal es no respondernos la pregunta, pero eso es lo que a veces nos pasa a nosotros los seres humanos. Déjeme decirles, y a mí hoy me aterra, en estos días estaba escuchando a alguien que decía esto. Esta persona era una persona muy particularmente que estaba hablando y decía que era muy buena. A mí me aterra cuando alguien dice que es bueno. De verdad, es quizá una de las cosas que más me aterra, porque la realidad es que nosotros no somos buenos. Si de pronto algo bueno somos y hacemos es por la pura y bendita gracia y la misericordia de Dios. ¿A cuántos Hitler tiene que permitir Dios que se levante para que podamos entender hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? ¿A cuántos Stalin? ¿A cuántos dictadores tiene que levantar Dios o permitir que se levanten en este mundo para que nos demos cuenta que tú y yo, cualquiera de nosotros, puede llegar a hacer eso y peor? Y yo no quiero justificar ninguna de estas acciones, que Dios me guarde, pero somos muy rápidos a veces para decir que linchen, que maten al violador, y eso está terriblemente mal, eso ni siquiera debería pasar por la mente de una persona, pero mis hermanos, cualquiera de nosotros podría hacer eso y peor, y alguien diría, ay no, yo no. ¿Hasta dónde podría permitir Dios dejarnos llegar para que entendamos que a cualquiera le puede pasar? Esta es la realidad. Lo que pasa es que a veces pasa que cuando hay una persona que de pronto hasta ni se le pasa este tipo de cosas por la cabeza, dirá, ay no, a lo mejor hay muchas personas buenas. Pues es lo que le estaba pasando a Abraham. Abraham era una persona buena en un sentido justa, pero no al nivel de Dios. Si nos comparamos con otros seres humanos, hombre, puede ser que yo diga que soy muy bueno, por lo que digo, porque a lo mejor yo no he violado, yo no he matado, yo no le he sido infiel a mi esposa, y sí, pero si nos comparamos con el estándar de justicia y perfección, comparémonos con Cristo, comparémonos con Cristo. ¿Será que nosotros somos capaces de estar clavados en una cruz, habiendo sido torturados y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Él sí es santo, justo y perfecto. Y parece que esta es la idea de Abraham. Abraham dice, Señor, pero pues imposible que en estas 5 ciudades no haya 50 personas justas. Imposible, Señor. Y tú, si encuentras 50 personas justas, ¿no perdonarías a todas esas ciudades por 50? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, antes de responder, Abraham hace una aclaración. Es que lo que digo, Abraham está bien preocupado. Seguro que tú no harás semejante cosa. ¿Destruirás al justo con el malvado? Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso, tú no serías injusto, tanto que hace una declaración muy maravillosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Abraham sabía con quién estaba hablando. Él no estaba hablando simplemente con el juez de una ciudad, el juez de Israel o de un país. Él estaba hablando con el juez de toda la tierra. Y me encanta, el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto. Abraham pensó, si Dios destruye a estas ciudades, puede ser que esté haciendo algo incorrecto.
Y la pregunta que hice un instante, que allí está la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Y era lo que les decía a mis hermanos. Es por esto que para mí este es uno de los pasajes más importantes. De verdad lo digo con el corazón. Una vez más, muchas personas conocen a Sodoma y Gomorra por las razones equivocadas. ¿Saben por qué debemos nosotros conocer a Sodoma y Gomorra y las demás ciudades? Porque allí no había ni siquiera 50 personas justas. Es por esto que deberíamos realmente conocer esas ciudades. Esa es la realidad. El problema de Sodoma y Gomorra es que no había justicia. Es que estas personas eran malvadas y perversas en todo lo que eran y hacían, lo que les decía hace un instante adelantándome un poco, no simplemente que eran homosexuales como muchos han dicho, es más que eso. Es que estas personas eran malvadas, perversas y no había justicia en ellos. Y aquí es donde entendemos que esto es literalmente un antropomorfismo, porque Dios no necesita moverse de allí, de donde está hablando con Abraham, para saber que en Sodoma y Gomorra no había 50 justos. Pero es que resulta que la conversación no termina allí, versículo 27, entonces Abraham volvió a hablar. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y ceniza, como quien dice, está bien Dios, yo no soy nadie. Perdón, creí que había 50. Pero dado que no hay 50, y aunque yo no sea nadie, polvo y ceniza es como una expresión de, no, de eso, de no soy nada, no soy nadie, se conoce como un semitismo, es decir, es una expresión antigua para decir, no merezco decir esto, pero ¿me lo permites? Supongamos que hubiera solo 45, le rebajo 5, 45 que justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo, no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Pero no había 45. Por eso la conversación sigue, versículo 29. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. 40 justos eran suficientes para Dios perdonar a esta ciudad. Es más, quiero aclarar, quizá tengas otras traducciones que son correctas. Lo que pasa es que en el idioma original se utiliza una palabra muy particular, pero creo que la mejor traducción es la que utilizan otras traducciones, que si tienes de esas traducciones puedes corroborarlo, que literalmente allí Dios dice por amor a esos 50, por amor a esos 45, por amor a esos 40. Allí se está utilizando una palabra que puede significar precisamente eso, amor. Mis hermanos, 40 justos en Sodoma y Gomorra hubieran librado a esas ciudades de la destrucción. Y hay muchas personas que a veces preguntan eso, a veces dicen, ay, es que el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo hemos dicho en varias ocasiones, es un Dios malvado, es un Dios perverso, parece un justiciero. Yo pregunto, ¿han leído este pasaje? ¿Han leído este pasaje? ¿El problema cuál era? ¿El problema es que Dios no es bueno? ¿El problema es que a Dios le encanta hacer sufrir a la gente o traer destrucción sobre este mundo? Todo lo contrario. ¿Cuántas personas habrían sufrido a manos de los de Sodoma y Gomorra? Y Dios era paciente. Y lo que les digo, ya está, en el pasado los había librado. Tratemos de imaginar esto. Si Dios hubiese permitido que Kedorlaomer y sus compañeros hubieran destruido Sodoma y Gomorra, hasta uno después diría, ay, siquiera, porque es que bien perversas que iban a ser esas personas. Bueno, no lo hubiéramos sabido. No lo hubiéramos sabido. Y ese a veces es el problema con nosotros los seres humanos. Si Dios actúa, malo. Si no actúa, también. Sin embargo, lo que este pasaje nos quiere demostrar es que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia y de gracia. Que como dice la palabra en algún lugar, que Él tolera, que Él soporta, que Él se demora para airarse. Pero también dice la palabra de Dios, pero no pasa por inocente el culpable. Tarde o temprano, todos tenemos que pasar por el juicio de Dios. ¿Y qué dice el versículo 30? Por favor, no te enojes, mi señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Yo no sé de verdad, esta conversación es extraña, ¿no? Porque sigue, versículo 31. Entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20, por amor a esos 20. 20 justos en Sodoma y Gomorra y no serían destruidos. Pero había 20, es que ni 20, versículo 32. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó, ¿qué?
entonces no la destruiré. Nuevamente, aquí dice por causa, pero literalmente se puede decir por amor de esos 10. Hasta ahí obviamente llega, digamos, la negociación. Se necesitaban 10 justos al final. Eran suficientes 10 personas justas en Sodoma y Gomorra para no destruir estas ciudades. Pero hubo 10, ni siquiera hubo 10. Recuerdo que alguna vez escuché a alguien que dijo, y si Abraham hubiera dicho siquiera 5. Miren, mis hermanos, aunque ciertamente la Biblia habla de Lot como el justo Lot, porque a él le abrumaba lo que veía a su alrededor, pero también la historia nos muestra que no era perfecto. Es que, mis hermanos, de hecho, como termina el pasaje, versículo 33, cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa, que literalmente significa, se fue a hacer lo que iba a hacer. ¿Es Dios malo? ¿Es Dios injusto? Es que, nuevamente, déjenme decirles, yo no sé en el corazón de quién cabe que una cantidad de personas perversas hubieran sido perdonadas si solamente 10 personas hubieran actuado de manera correcta, pero es que no había ni 10. Entonces notemos, Sodoma y Gomorra no fueron destruidas sencillamente porque fueran homosexuales, como la mayoría dice. Mis hermanos, es que la perversión de esas personas era a tal punto que no había absolutamente nada bueno en ellos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y no había ni siquiera 10 personas justas en esas ciudades. Pero yo quiero ir más allá. De hecho, la declaración de la Biblia no es solamente sobre Sodoma y Gomorra. Llegámonos a esta pregunta. ¿Cuántos justos hay en este mundo? La declaración de la Biblia es esta, Romanos 3:10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Esa es la declaración de la Biblia. Por eso les decía ahora que a mí me aterra cuando alguien dice que es bueno, que a veces Dios en su gracia nos permite hacer cosas buenas y que por su gracia y misericordia la mayoría de personas no hemos llegado a nuestra perversión máxima y última porque Él nos ha refrenado. Pero donde Dios nos dejara, donde Dios nos abandonara, hay muchas historias en la Biblia sobre eso. Y quizá una de las más famosas y que siempre repetimos, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un día que Dios lo dejó que hiciera lo que deseaba en su corazón, ¿qué hizo? Fue y se acostó con la mujer de otro y después lo mandó a matar. Mis hermanos, y hay muchas historias de así en la Biblia para mostrarnos nuevamente que somos tan malos, tan perversos, que si no llegamos a las últimas consecuencias es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque la Biblia, la declaración de la Biblia es esta, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, ni uno. Así que la pregunta es esta, ahí es donde está el punto. Ese es el punto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no hay ni un solo justo en toda la tierra, ¿qué merecemos todos los seres humanos? Lo mismo que hizo Dios con Sodoma y Gomorra. Exactamente lo mismo. Sin embargo, mis hermanos, ¿hasta dónde llegó el amor de Dios? Aunque ya vamos a ir allá, pero les acabo de mencionar a David. ¿Recuerdan que cuando David hizo esta atrocidad, él mismo lo reconoció? Él escribió un salmo y en el Salmo 51, que es donde David está hablando de su pecado, notemos lo que dice el versículo 4, que es para mí uno de los más hermosos referente a esta verdad. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Ese hombre que había sido usado por Dios de una manera impresionante, ese jovencito que había matado a Goliat con el poder de Dios, que ahora había llegado a ser el rey de Israel, ese hombre que era conforme al corazón de Dios, también tuvo sus pecados, también tuvo sus fallas. ¿Y qué hizo? Lo reconoció, que había pecado contra Dios, que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero hace una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia referente a este asunto. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Saben lo que está diciendo David? Si tú me destruyes, lo puedes y de hecho lo debes hacer, Dios. Lo que David está diciendo es, si Dios nos destruyera, nos aniquilara, nos aplastara, estaría actuando justamente. Hasta, de hecho, David dice, esto que yo he hecho es una de las muestras de que tú eres un Dios justo. Porque la realidad es que todos somos pecadores. Es más, si sigues leyendo el pasaje, es donde está el famoso pasaje de soy pecador desde el vientre de mi madre. Mis hermanos, nacemos siendo malos. Eso es mentira, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Mis hermanos, la maldad está en nuestro corazón desde que nacemos, desde que somos concebidos. Pero lo que les decía anteriormente, pero Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia.
De hecho, quiero enfatizar un poco más esto. Literalmente los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos se basan en una premisa muy interesante. Mis hermanos, Dios es tan justo que hasta, perdón lo que voy a decir, en su momento sus mimados, si se puede utilizar esa expresión correctamente, Israel. Mis hermanos, Dios los tuvo que corregir severamente y Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Esa es la realidad. Dios es tan justo que Dios no permite ni siquiera que sus hijos hagan lo malo, los corrige, los disciplina. Y lo digo porque en Romanos capítulo 9, versículo 14, Pablo hace una pregunta. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. ¿Cuál es el argumento de Pablo en Romanos 9? Porque Pablo está diciendo, está haciendo una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Saben cuál es el argumento de Pablo? Es que no todo Israel es Israel de verdad. Es que no toda persona que nace de padres judíos es un judío de verdad. Porque el argumento de Pablo es, miren, y ahí es donde vamos. Aun si tú ves personas, y es el argumento de Pablo en Romanos 9, aun si tú ves personas buenas en Israel, es lo que estaba diciendo Pablo en este momento, si tú ves israelitas buenos, es solo por la pura y bendita gracia y misericordia de Dios. Porque lo que Pablo está diciendo es que Israel mismo es malvado y perverso sin Dios en el corazón. Ese es el argumento de esos 3 capítulos. Porque literalmente casi que podríamos decir que ese es el libro de Romanos. El libro de Romanos es Pablo criticando la religiosidad de los propios judíos, diciéndoles: ustedes se creen mejores que las demás naciones, que los demás pueblos, simplemente porque son descendientes de Abraham, pero ustedes son igual de perversos, hasta a veces hacen peores cosas que los demás, pero se creen mejores solamente porque dicen que tienen a Dios. Pero si no lo tienen en su corazón, están perdidos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, y lo que está diciendo es: Israel está terriblemente perdido. Y la pregunta ¿es Dios injusto? ¿Por qué? Porque, y no es el pueblo de Dios, pero lo que Pablo está diciendo es: pero es que no se es pueblo de Dios solo por decir soy el pueblo de Dios. No soy el pueblo de Dios simplemente porque por mi sangre corra o por mis venas corra sangre judía. ¿Saben? Porque en el contexto Pablo lo que dice es: ¿saben por qué puede haber personas salvas, personas diferentes, aún dentro de Israel, aunque sean un puñado, un remanente para utilizar el término bíblico? Porque Dios de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Si hay personas que a nuestros ojos, humanamente hablando, son buenas en este mundo, es porque Dios tuvo misericordia, porque podríamos ser lo peor, todos juntos. Ese es el punto. Y por eso Pablo dice: ¿hay injusticia en Dios? No, tanto que si avanzamos en el mismo capítulo, versículos 27 y 28, dice: con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Porque Israel no es salvo por ser Israel, como muchos han dicho y como muchos creen. Si Dios, lo hemos dicho tantas veces, si algo necesita Israel hasta el día de hoy, es conocer a Dios verdaderamente. Israel no es salvo porque sea Israel. Israel mismo, como nación, necesita conocer a Dios. Versículo 28. Pues el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra sin demora y de manera terminante. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, y el día que Cristo regrese, y el día que Dios traiga su justicia al mundo entero, Él va a empezar juzgando a Israel. Es lo que dice en el contexto. Dios no permite la maldad. Miren, mis hermanos, yo no entiendo por qué, y de verdad, perdón lo que estoy diciendo, pero es muy importante. ¿Cómo puede ser que haya cristianos que hasta el día de hoy justifiquen esa guerra en Israel? Eso es antibíblico, eso es anticristiano. Cristo no vino a pelear contra Roma. Cristo vino a morir en una cruz y de hecho fue crucificado por los romanos. Porque Él nos enseña que hay algo más que esta tierra. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos. No nos equivoquemos. Nadie es pueblo de Dios, nadie es hijo de Dios, nadie es salvo solo porque diga serlo. Esto se tiene que mostrar en una vida que Dios cambia, aunque Dios lo hace por gracia y misericordia. Si en nosotros ha habido bondad, démosle gloria a Dios, porque no habría nada bueno en nosotros si no fuera por su gracia y misericordia. Y los cristianos no somos personas perfectas, pero por la gracia de Dios somos personas que anhelamos, deseamos y buscamos el bien, pero ninguno de nosotros es perfecto. Pero si lo hacemos, ¿es por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque si no fuera por la gracia de Dios, mis hermanos, seríamos lo peor de este mundo. Tanto que, y estoy mucho allí en Romanos, porque es que nuevamente, es que literalmente puedo asegurar que ese es el punto del libro de Romanos. Devolvámonos al capítulo 1, versículo 32. Hablando de las personas que andan en lo que está mal, dice: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Nuevamente, mis hermanos, cada persona en su conciencia sabe que es un pecador, que merece el justo juicio de Dios. Pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Esa es la maldad del ser humano, que no tiene en cuenta a Dios.
Y luego dicen que el injusto es Dios. No, los injustos somos nosotros. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Como Sodoma y Gomorra, tarde o temprano, el mundo va a ser juzgado por Dios. El mundo. Y no solamente los que hoy están en pie, todos, tanto vivos como muertos. Eso es una de las cosas que a mí más bueno, no es lo único, pero es una de las razones por las cuales me encanta el Dios de la Biblia. Es un Dios que dice, no creas que el que se murió hasta ahí llegó. Adolfo Hitler tendrá que pagar. Todos los que han hecho mal en este mundo tendrán que pagar. Y si no es así, yo diría, entonces, ¿qué razón hay? ¿Qué sentido hay en este mundo? Entonces, sí, ahí sí, como diría el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana nos moriremos. Y todo lo que existe es esta vida. Entonces, una de dos, o Dios no existe o ahí sí Dios sería injusto. Pero Dios dice, no te preocupes. Cada persona, tarde o temprano, tiene que darme cuentas. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 31 precisamente? Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. No nos equivoquemos, mis hermanos. Hay algunos que pasan por esta tierra sin arte ni parte, sin novedad. Pero tarde o temprano todos nos tenemos que enfrentar al justo juicio del juez de toda la tierra. Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. El argumento aquí de Pablo es, tarde o temprano todos nos tenemos que enfrentar al justo juicio del juez del universo. Ese es el punto de la Biblia. Hay muchos otros pasajes que podría traer, como cuando Hebreos dice que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después la reencarnación, no, el juicio. Todos venimos aquí por algo y estamos aquí haciendo algo, pero tarde o temprano nos tendremos que enfrentar al juez justo del universo. Y el punto de Pablo aquí es ¿cuál? Solo hay dos formas de enfrentarnos a la justicia divina. Pagar de manera personal e individual, y yo no sé quién quisiera eso, o que haya alguien que nos defienda frente a ese juicio. Y ese es el punto de la Biblia. ¿Por qué ese es el punto de la Biblia? Porque no hay un solo justo en la tierra. Porque si todos nos tuviésemos que presentar en este momento delante del justo juicio de Dios, sin un abogado como Cristo, todos somos culpables y todos merecemos la condenación. Todos merecemos lo mismo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Porque no hay un solo justo en esta tierra. Ni siquiera la persona más justa, como dice algún lugar en la palabra. No hay hombre justo en la tierra que siempre haga lo bueno y nunca peque. Todos somos pecadores. Todos merecemos el justo juicio de Dios. Y no es como muchos creen que vamos a llegar al cielo a una balanza, poner acciones buenas en un lado y acciones malas en otro. Eso sería perverso. Ningún juez justo haría tal cosa. Una persona que acaba de cometer un crimen puede llegar ante un juez y decirle, ay, mira, pero es que yo he vivido 30 años haciendo el bien, me equivoqué en este momento, perdóname esta. No, la justicia exige que el mal sea castigado. Aunque hubiésemos vivido 40, 50, 100 años de manera justa y fallamos, es una falla, es un pecado, es un error. Y la justicia exige que todo pecado sea castigado. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Porque como lo cantábamos al principio, tú y yo, como cristianos, podemos estar tranquilos aun cuando sabemos que un día nos enfrentaremos al justo juicio de Dios. Podemos estar tranquilos, por supuesto, como lo cantábamos, porque nuestra esperanza está en Jesús. Porque en esa cruz, el que no merecía morir, murió en nuestro lugar. Y nuevamente, tengo que volver a Romanos y con estos dos versículos quiero terminar. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, que son el centro para mí de ese pasaje, o de ese libro mejor. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Ciertamente desde la perspectiva humana y en la perspectiva de los errores y fallas, no hay una sola persona justa en esta tierra, ninguno. Pero cuando una persona pone su fe en Jesucristo, ¿qué es la fe verdadera? Como lo cantábamos ahora al principio, que en esa cruz hubo un intercambio. Allá el justo murió por los injustos. Para que el día que tú y yo nos enfrentemos a la justicia divina en la eternidad podamos estar tan tranquilos. No porque es que yo fui Teresa de Calcuta o yo fui la mejor persona de este mundo y entonces voy a llegar con una cantidad de buenas acciones para poder impresionar al juez del universo. No. Que Dios nos ayude a ser mejores que Calcuta, que Teresa de Calcuta, porque lo amamos a Él y porque sea una consecuencia, un resultado de lo que Él nos ayuda a hacer. Pero mis hermanos, la única forma de estar en paz con Dios y poder esperar ese día con confianza es como dice aquí el apóstol Pablo, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe,
tenemos paz, que literalmente eso es lo que significa. Estamos a paz y salvo con Dios. Podemos estar tranquilos con Dios gracias, no a lo que tú y yo hacemos, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Esa es la paz que experimenta el cristiano. Esa es la paz más grande en el universo entero que nadie más nos puede dar. Saber que si hoy nos muriéramos, de algo podemos estar seguros. Vamos directamente a un juicio con el juez del universo. Pero podemos estar tranquilos, en paz, porque hay uno que Él ya lo hizo todo por nosotros. Versículo 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de qué privilegio inmerecido, en esta gracia, porque no lo merecemos, en el cual ahora permanecemos y ahí está, y esperamos con confianza y gran alegría participar de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que significa? Miren, por eso es que un cristiano no le tiene temor en sí misma a la muerte. A veces nos da miedo de cómo nos vamos a morir. Ojalá que no sea a través de algo trágico o algo doloroso. Quizá eso sea el aspecto. Pero morirnos y saber que nos vamos a enfrentar a un juicio nos trae tanta seguridad y tanta paz, no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que nadie, sino porque Cristo nos hace entrar en este lugar con tal confianza, de hecho, como dice allí, con tal alegría, sabiendo que ese día va a ser el día en el que Dios nos va a declarar justos ante el universo entero, porque alguien murió en nuestro lugar. Porque alguien murió en nuestro lugar. Por eso el título de esta enseñanza es Justicia en el principio. Yo necesito entender que no sería mejor que Sodoma y Gomorra. Yo no me puedo creer, bueno, si Dios me pagara conforme a mis obras, la Biblia dice, ¿quién se puede sostener en pie si Dios nos juzgara de acuerdo a nuestras propias obras? Nadie. Pero el Evangelio es que Dios juzgó nuestro pecado en su Hijo, para que ahora nosotros podamos recibir la justicia de Cristo y podamos estar tranquilos y podamos estar confiados, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y que si hoy nos tuviéramos que enfrentar a ese juicio, mis hermanos, qué confianza y qué seguridad que hay un abogado de nuestro lado, el mejor de todos, Jesucristo. ¿Hemos creído esto? Este es el Evangelio. Si no, mis hermanos, déjenme decirles, nos espera algo peor que Sodoma y Gomorra, como lo dijo un día el mismo Señor Jesucristo. Sodoma y Gomorra se levantarán y condenarán a las personas. Porque esta es la pregunta, ¿cómo no aceptar esa verdad? ¿Cómo rechazar esta noticia tan grande? Por eso el Evangelio, esa palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Cómo rechazar a Cristo? Si rechazáramos a Cristo, ¿qué nos queda? Enfrentarnos a la justicia divina, ¿pero con qué? ¿Qué podemos traer en nuestras manos para que Dios nos acepte? Más bien al contrario, como dice una canción, con manos vacías, vengo a ti. Ante Dios podemos venir con confianza, pero en los méritos de Cristo, no los nuestros. Si hemos aceptado esta verdad, no hay una noticia más grande. Dios nos ha hecho justos a sus ojos. Esto es lo que el mundo necesita conocer y esto es lo que el mundo necesita creer. No hay nadie, no hay ninguna deidad, si existiera otra, que pueda regalar tanto como lo que Dios ha regalado. ¿Y lo ha hecho por qué? Por amor. Por amor. Por amor a 10, Dios hubiera perdonado a Sodoma y Gomorra. A 10 justos. Sin embargo, al final, el amor más grande es que Dios, aun siendo pecadores, envió a su Hijo a morir por estos injustos, para llevar a estas personas que todavía cometemos tantos errores a su gloria eterna, con seguridad, con confianza. ¿Quieres darle gracias a Dios por esta verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo podríamos llamarte Padre? ¿Cómo siquiera podríamos mencionar esa palabra? ¿Cómo podríamos decir Abba si somos todavía personas que cometemos tantos errores? Y es que aunque a partir de este momento jamás cometiéramos un solo error, ¿cuántos pecados hemos cometido en el pasado? ¿Cuántas fallas? ¿Cuántas injusticias? A veces hasta hemos pecado y hemos hecho lo malo hasta con las personas que más amamos. Sin embargo, gracias por amarnos con un amor tan eterno y tan infinito, que nosotros mereciendo tu justa ira, mereciendo tu castigo, tú castigaste a tu Hijo, tú lo pusiste en esa cruz, sufriendo lo que nosotros merecíamos para declararnos justos. Padre, hoy podríamos criticar, señalar y condenar a Sodoma y Gomorra, sin embargo, nos estaríamos criticando, señalando y condenando a nosotros mismos porque no somos mejores en nosotros mismos. Como dice tu palabra, no hay nada bueno en nosotros realmente. Es que hasta lo mejor de nosotros no es más que trapos de inmundicia si pretendemos hacernos justos ante ti por nuestras obras. Pero gracias, porque tú enviaste a tu Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley, viviendo en perfecta obediencia,
y muriendo en nuestro lugar para que ahora nosotros seamos declarados justos a tus ojos y tratados como tus hijos, perdonados, y que podamos estar tranquilos y seguros que si hoy fuera el día del juicio, estamos tan confiados, tenemos tanta paz, no gracias a lo que nosotros somos o hacemos, sino gracias a lo que tu Hijo Jesucristo es y lo que Él hizo por nosotros. Así que gracias por esta paz, gracias por este evangelio, gracias por regalarnos tu justicia, porque sin los méritos de Cristo estaríamos perdidos, pero gracias a su obra tenemos total y completa seguridad de salvación. Pero Padre, mientras llegamos a casa y tenemos tal confianza y seguridad, ayúdanos a vivir de manera diferente. Ayúdanos a actuar de la mejor manera en esta tierra, no para ganarnos la salvación, sino porque nos has salvado. Ayúdanos a vivir para tu honra y tu gloria en obediencia y santidad, para que tú seas exaltado y glorificado en todo lo que somos y hacemos en Cristo. Tomado dijo amén y amén.